Dios le bendiga, bienvenido, día viernes, día de estudio de la palabra del Señor. Vaya dando su presente en este día y vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú nos acompañes este día viernes de estudio de la palabra del Señor, que tu presencia y tu poder esté con nosotros. Abre nuestros oídos para oír, nuestra mente para entender y nuestro corazón para recibir todo lo bueno que tú has preparado para nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos ahora sí a tener un tiempo de alabanza al Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo Jesús. Soy su hijo. Sí, Señor, hoy podemos danzar. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Sí, Señor, porque soy amado. Yeah. Aleluya. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos, Jesús, nuestro Jesús. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas. Queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas. Queremos danzar y hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, sí, Señor. Hay libertad en tu casa. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Una vez más. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas. Queremos danzar y hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que soy su hijo, que soy su hijo. Somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres. Somos libres. Somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Luego de este tiempo de alabanza, nos preparamos para el primer estudio de la palabra del Señor. Pero antes queremos recordarles que este día sábado vamos a tener no nuestra reunión de jóvenes como es habitual en el centro evangelístico, sino una actividad muy especial en nuestro tabernáculo para la primavera. Busque toda la info en las redes sociales y si no, comuníquese con nosotros a través de los chats para más información. El día domingo, 2 reuniones muy especiales. La reunión habitual de las 9:30 va a ser a las 9 de la mañana, únicamente por este domingo, donde vamos a tener la compañía de nuestro hermano Natanael Zavala. Domingo a las 9 y a las 11 de la mañana. Venga y traiga a los necesitados al Señor. Ahora sí, vamos al primer estudio de la palabra del Señor. Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Qué tal amigos? Aquí seguimos el recorrido un poco por este tema que compartimos los días viernes, que tiene que ver con las doctrinas bíblicas fundamentales, aquellas doctrinas que son el fundamento
de nuestra fe. Son aquellas cosas que nosotros creemos, que aceptamos de la palabra del Señor. Son ¿no es cierto?, las famosas declaraciones de fe que tenemos. Y esto parece que lo repetimos hasta el cansancio, es decir, nuestra fe no es una fe vaga, una fe abstracta en el aire, sino que hay un cuerpo de enseñanzas en las cuales nosotros creemos. No es un cuerpo, digamos, interminable, que uno podría pensar, ¿no es cierto?, hablar de la teología o de las cosas de Dios o temas bíblicos. Sin embargo, no, son 12, 13, a veces algunos las subdivide a esas doctrinas, ¿no es cierto? Pues, tenemos la doctrina de Dios, vamos a mirar la Trinidad, digamos, ¿no? Sí, la doctrina de Dios, la doctrina de Jesús, la doctrina del Espíritu Santo, todo lo que la Biblia nos habla, nos revela y nos enseña acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, la doctrina de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, es decir, lo que la Biblia nos enseña acerca de ella misma, qué es, cómo es, para qué sirve, cuáles son las obras que hace la palabra del Señor, su naturaleza, sus características. Es decir, son doctrinas muy importantes sobre poder decir, por esto creo. Bueno, es decir, esto es lo que creo, y esa creencia lo saco de la misma palabra del Señor, ¿no es cierto? La doctrina de Dios, la doctrina de Jesús, la doctrina de la Biblia, la doctrina de la salvación, que esa es muy amplia y quizás se subdivide en muchos temas, como la regeneración, justificación, santificación, bueno, todo lo que es el proceso, ¿no?, acerca de la salvación. Es un tema muy lindo, pero es bastante amplio, ¿no? Pero es importante, ¿no? Es decir, vuelvo a decir, no es un cuerpo de enseñanza interminable, son ciertas doctrinas que quizás algunas más, otras menos, pero que llevan, ¿no?, la doctrina, ¿no es cierto?, de la Iglesia, qué es la Iglesia, para qué está, cuáles son sus funciones, quiénes son sus ministros, quién es la autoridad en la Iglesia. Bueno, todo esa, ¿no es cierto? Por eso decimos que la palabra de Dios es ese marco, ¿no es cierto?, regulatorio, si se quiere, marco de todo lo que yo tengo que creer y practicar. O como dijo alguien, es nuestra regla de fe y de práctica. Y eso va a estar siempre basado en las doctrinas bíblicas. Nadie puede decir, bueno, yo creo esto porque acá o así nomás, sin fundamento, sin mostrarme, no con uno o dos versículos, sino con una serie de versículos que puedan respaldar, ¿no? Siempre decimos esto también, que es muy importante, que no se puede hacer doctrina de uno o dos versículos. De ahí salen las famosas, bueno, o dogmas, la interpretación personal de cada uno, salen los errores, salen las herejías, las falsas doctrinas, o tomar, ¿no es cierto?, por algo que quizás es cultural, costumbre de aquel tiempo, ¿no es cierto?, y se lo toma como algo doctrinal, cuando no lo es, ¿no? Se interpreta mal el pasaje o demás, pero con uno o dos versículos, y de ahí arman todo un aparato, ¿no es cierto?, doctrinal, que no tiene nada que ver, porque no está en otro pasaje, no está explicado, no está dicho.
y la doctrina lo que tiene, una de sus características es que tiene abundante respaldo, abundante, vamos a decir, muchos textos con lo que podemos respaldar eso, ¿no es cierto? Para que algo entonces sea doctrinal, tiene que tener abundante referencias bíblicas, bastante respaldo de la palabra del Señor. Hay varios, ¿no es cierto? La doctrina del hombre, la doctrina del pecado, son, ¿no es cierto? ¿Quién mejor que la palabra del Señor? Ella es la fuente de toda verdad, de toda justicia. Estos días veíamos, ¿no es cierto?, en estos acontecimientos últimos que como alguien de pronto hacía a un lado la palabra del Señor para prestarle o tomar juramento, ¿no? Y bueno, justamente esa es la actitud quizás de la sociedad, del mundo, ¿no? Es correr, es hacer a un lado la palabra del Señor, no permitir que nuestra fe esté regida por lo que Dios ha dicho, por lo que Dios quiere para el ser humano, ¿no? Es darle la espalda a Dios, a su palabra. Y quizás por esa razón es como se vive en la sociedad, porque el hombre justamente hace, no solo físicamente, ¿no?, pero con esa actitud, es decir, correr, hacer a un lado, distanciar la palabra del Señor. Y quizás esa es la actitud de muchas vidas, pero al contrario, nosotros tenemos que acercarnos más a la palabra y no procurar cambiar o modificar la palabra que se adopte o adapte a mi gusto, a mi criterio, a mis creencias o al tiempo, como dice, al modernismo. No, no, la palabra de Dios permanece, porque es la palabra de un Dios que no cambia, es la palabra de un Dios que es inmutable en su carácter. Él no es que hace 2000 años pensaba de una manera y ahora piensa de otra, no. Es el hombre que en su engaño piensa, estoy, entre comillas, evolucionando, pero no evoluciona para bien, ¿no? O sea, involuciona, va para atrás, cada vez peor, ¿no? En sus conceptos, en sus razonamientos, en sus prácticas, ¿no es cierto? Es el hombre, ese ser cambiante y que siempre se está tratando de desligar de Dios, de desligar de la palabra, de los mandamientos, de las doctrinas, de las verdades de Dios. ¿Para qué? Para quizás vivir a su gusto, a su manera, a su forma, a sus instintos, a sus pasiones, y que nada le prohíba, que nada le tenga que venir a decir, ¿no? Y acá no es el hombre, no es un funcionario, no es un ministro, es Dios. Es Dios, ¿no es cierto?, el que pone las pautas, el que pone las reglas de nuestra conducta y lo expresa a través de su palabra y nosotros las podemos conocer a través de las doctrinas bíblicas, ¿no? Como dijimos, lo que es el hombre, lo que es el pecado, lo que es la salvación y demás, ¿no es cierto? Tenemos las doctrinas, ¿no es cierto?, de los acontecimientos finales, ¿no es cierto?, ya quizás escudriñando qué la Biblia dice acerca de las profecías y de las cosas que han de acontecer, de la consumación de los tiempos, de los siglos, de la eternidad. Bueno, digamos, lo poco o dentro de ese panorama, que es lo que Dios nos muestra, lo que Dios habló a través de los profetas en el pueblo de Israel, ya sea para su tiempo y para los tiempos venideros, como Isaías, como Daniel, como Jeremías, y bueno, en el Nuevo tenemos el Apocalipsis mostrándonos, ¿no? También tener un poquito, un vislumbre de lo que se pueda esperar, no con el fin de aterrorizar, infundir temor. No, esa no es ni la intención de Dios, ni debe ser la intención de la iglesia o del ministro.
la intención es advertir, la intención es poder señalar las cosas para que las personas estén preparadas, para que puedan tomar las actitudes correspondientes. Eso me hace acordar cuando uno, ¿no es cierto?, va por la ruta con un vehículo y siempre ve que a los costados del camino siempre hay carteles que nos avisan, advierten, anuncian, no más allá de, no hablo de los carteles de propaganda, sino los carteles que dan advertencia, ¿no? Cuidado, paso a nivel, cuidado, obra en construcción, cuidado, curva peligrosa, y un montón, una serie, mientras uno va transitando kilómetros y kilómetros, siempre encuentra señales, siempre encuentra carteles que avisan que de pronto aquel carril se transforma, ¿no es cierto?, deja de ser de doble vía y comienza a transitarse, a angostarse, para que uno tome las precauciones y las medidas que corresponden. Ahora, si uno, y qué hermoso decir, porque esos carteles siempre están antes, previo al acontecimiento, para que uno tome los cuidados, que uno preste atención y tome las medidas que corresponden, ¿no? De disminuir la velocidad, de estar atento, ¿no? Si uno no hace caso, y bueno, por supuesto que va a sufrir las consecuencias. Y para eso están, para señalar, para advertir, para que uno pueda tomar. Y lo mismo pasa con la palabra del Señor. Están dichas, Dios nos dejó algunas pautas para que el hombre pueda estar preparado, pueda buscar a Dios, pueda arrepentirse, pueda estar preparado, arrepentido, perdonado sus pecados, para que ya sea que la muerte o la venida del Señor no lo sorprenda, que Él pueda estar listo, como dice ahí en las Escrituras, ¿no es cierto? Tan hermosamente dice, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepararse. Y bueno, por eso tenemos la doctrina de los acontecimientos finales, ¿no? Es decir, tenemos muchas doctrinas importantes. Hay unas doctrinas, ¿no es cierto?, que siempre nos ha ayudado para entender un poquito, y es, por ejemplo, la doctrina de Jesús, o sea, todas, porque son todo un grupo, son todo, como dije, un cuerpo de enseñanza, un conjunto de verdades, ¿no? Como dice la definición de doctrina cristiana, es conjunto de verdades bíblicas ordenadas sistemáticamente. Es un conjunto de verdades, un cuerpo de enseñanza, ¿no? Pero hay unas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con Jesús y tiene que ver con la salvación. Hay estas doctrinas, no sé si hay alguna más, pero estas tres doctrinas nos ayudan mucho a saber, a conocer. Porque en primer lugar tenemos la Biblia, la doctrina de las Sagradas Escrituras, la doctrina de Jesús y la doctrina de la salvación. Y nosotros tenemos que estar bien fundamentados en esto. ¿Por qué? Porque hay tantas religiones o grupos o sectas, ¿no? Y que esto nos va a ayudar a diferenciar, a comparar o a darnos cuenta quizás cuando estamos frente a algo que no es bíblico, no es cristiano, no sé. Y si miramos, ¿no es cierto?, el tema de la Biblia, lo primero que tenemos que preguntar, ¿no es cierto?, es si ese grupo, esa religión, o esa secta, o lo que fuere, ese grupo, porque por ahí no sabemos si es una secta o qué es, lo que uno se tiene que preguntar en cuanto a esto ¿es la Biblia la fuente de autoridad? ¿Es la Biblia la autoridad máxima? ¿Por qué digo esto? Porque en algunos grupos la Biblia no es, la Biblia está. Pero bueno,
cabe señalar, los testigos de Jehová tienen la Biblia, pero no es la Biblia la autoridad. Tienen otros libros, que son el Atalaya, el Despertado o cualquier otros libros, que están por encima de la Biblia. Lo mismo tenemos, ¿no es cierto?, con el mormón. Tienen la Biblia, pero no es la Biblia la máxima autoridad, sino el libro del mormón, del profeta Moroni, ¿no es cierto? Es decir, no es la Biblia la máxima autoridad. Ahí tenemos que darnos cuenta que algo no corresponde. Es la Biblia la autoridad, la palabra, ¿no es cierto?, autorizada, de la cual devienen todas las enseñanzas, las prácticas. Es la palabra, las escrituras. No hay otro libro, no hay nadie que esté por encima de ella. En el caso del catolicismo, casi también, ¿no es cierto? Está el catolicismo, tiene el catecismo o lo que dice fulano, mengano acerca de qué es lo que dice el concilio o el papa. Es decir, no es la Biblia la máxima autoridad, sino lo que la iglesia dice, ¿no? Lo que dice la palabra. Es decir, la iglesia es como que se pone por encima de la palabra del Señor. Y no es la iglesia, ni un pastor, ni un ministro, ni ninguna autoridad, un hombre, no, es la palabra. Es la palabra y debajo de la palabra vendrá el hombre, vendrá la institución, vendrá lo que sea. Pero es la palabra del Señor. Es un dato muy importante, que no tiene que haber nada. Ella es la máxima autoridad. En segundo lugar, decimos la doctrina de Jesús. Poder conocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Y para otros, también es importante cuando uno conoce las doctrinas, cotejar qué es Jesús para estas personas. Y usted fíjese que justamente en lo que es secta o religiones o demás, Jesús está también, pero en muchos casos Jesús no es Dios, Jesús no es el Salvador, es otra cosa, ¿no es cierto? Jesús es, no sé, el profeta, el maestro, el buen hombre, el hombre de la historia, el ejemplo, pero, o quizás, bueno, el Salvador, pero no es Dios. Y le niegan la deidad. Y esto pasa también en estos círculos, ¿no es cierto? Por eso mire qué importante. ¿Quién es Jesús para estas personas? ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús el Salvador, el único y suficiente Salvador? ¿Qué es Jesús? Entonces ahí nos damos cuenta que estamos, ¿no? Y por eso que tenemos que conocer nosotros todos los textos, las enseñanzas acerca de, por ejemplo, la deidad de Jesús. Aquellos textos que nos señalan que Jesús es Dios. Que bueno, no nos dan ahora, por supuesto, los tiempos, pero yo les señalo así en forma rapidita, ¿no? Como decir, mire, estas tres doctrinas son importantes para que nos ayuden a corroborar o discernir o darnos cuenta que estamos ante una secta o una religión falsa o cualquier otro grupo que no corresponda, ¿no? Tener en cuenta la Biblia, Jesús, ¿no es cierto? Y también con la salvación. ¿De qué manera se obtiene la salvación en estos grupos? En algunos será por obra, en algunos porque tenés que ser de los 144.000, en el otro porque si no te bautizás con esa religión o algo, o adoptás no hay otro nombre en que podamos ser salvos, es en el nombre de Jesús. Es decir, no hay otro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nadie que nos salve sino aparte de Jesús. Es por la gracia de Dios y es por, ¿no es cierto?, no es por obras. Entonces, la doctrina de salvación también me ayuda a darme cuenta cómo soy salvo para estas personas. Y si perteneces a nuestra iglesia o a nuestra organización, fuera de esta iglesia, no sos salvo. Ahí es una herejía. Solo Jesús salva. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Entonces, estudiar estas doctrinas, todo este conjunto y cuerpo de enseñanza nos ayuda
para, por un lado, estar bien fundamentado en la palabra para mí mismo, para lo personal, pero también para poder, quizás cuando tenga que hablarle a otro y mostrarle mediante los textos, las escrituras, que la Biblia es la única fuente de autoridad. Mostrarle que Jesús es Dios, Jesús es el Señor, Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, y que la única manera de ser salvo es a través de la obra, del sacrificio y de la persona de Jesucristo. No es perteneciendo a una religión, a una secta o a una iglesia determinada, o haciendo esto o haciendo aquello. No hay nada que pueda salvarme. Solo Jesús me puede salvar. Bien, espero que esto también les haya ayudado y contribuya a que veamos la importancia y la necesidad de conocer aún más las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Bendiciones. Decimos un gran amén a la palabra del Señor y nos preparamos para el segundo estudio. Antes de este estudio, vamos a dar nuestras ofrendas al Señor. Ofrendas, diezmos, lo que hemos traído preparado para presentar delante de Él. Bendito Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos que da su ofrenda, su diezmo, que aparta de lo mucho que tú le has dado para bendecir la obra del Señor. Ahora te pedimos que si hay algún hermano con trabas, tú rompas las trabas y abras puertas de bendición para cada uno de ellos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, bienvenidos a Aproximación a la Escatología, una mirada bíblica y comprensible de los acontecimientos del fin. Vamos a tomar hoy para estudiar el capítulo 16 de Apocalipsis, que lleva como título Las copas de la ira. Este es un capítulo difícil de leer, porque a través de sus líneas leemos cómo la misericordia de Dios cada vez se va achicando más sobre los pobladores de la tierra. Vemos cómo a través de este capítulo van consumándose los juicios. Estos juicios están en manos de Jesús. ¿Por qué? Porque como Él es el Rey de Reyes, también es el Juez de Jueces. Él está listo para juzgar a las naciones que aún no se han arrepentido. Y este aún nos habla de la esperanza, porque si hay un aún es porque hay una hora. Hay una esperanza de restauración al final. Vamos a hacer una salvedad en este capítulo. Este capítulo habla de las naciones y cuando en el resto de la Biblia se mencionan las naciones, se habla de los no judíos, de los gentiles. Pero cuando en este capítulo se mencionan las naciones, a lo que se está haciendo referencia es a las personas que no tienen una relación personal y definida con el Señor. Estas son las naciones a las que este capítulo se refiere. Este capítulo es posterior a los jinetes, posterior a las distintas sellos que se fueron desatando. Este capítulo es posterior a los arrebatamientos, posterior a los testigos, es posterior a todas las opciones de misericordia que Dios venía derramando sobre la tierra. Si pudiéramos decirlo de alguna manera, no había más salida. Nos habíamos consumido todas las oportunidades. Pero vamos a ver de qué trata este capítulo. El verso 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: ir y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La voz salió del lugar de autoridad, de donde tenía que salir, y las copas, estos cáliz, contenían la ira de Dios. Cuando nosotros reiteradamente desechamos la gracia, cuando reiteradamente desechamos las oportunidades que Dios nos va dando, nos encontramos con que lo único que queda después de la gracia es la ira. Pensaba en el caso de Ananías y Zafira.
Ellos tuvieron la oportunidad de entregar lo correcto. Tuvieron la oportunidad de confesarse delante de los apóstoles. Tuvieron esa oportunidad, pero no la aprovecharon. Después de la gracia, solo queda la ira. En este pasaje vemos cómo judíos y gentiles juntos modelan este preciso instante del obrar de Dios sobre la tierra. ¿Qué dice el verso 2? Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es muy claro este pasaje. Está hablando y haciendo referencia a la marca que estudiábamos en la bestia, a los modales y las conductas. Cada modal y cada conducta que nosotros tenemos lleva una consecuencia en sí misma. Los que aceptaron la marca de la bestia en sus actitudes, en su mente, en su corazón, estos van a recibir la ira de Dios. La ira esta no era para todo el mundo, no era para todas las personas, era solamente para los que estaban marcados. Era como cuando hablamos de las plagas en Egipto, que se hacía diferencia entre la tierra de Gosén y el resto de Egipto, porque en los hogares de los hijos de Gosén había luz. Aquí encontramos en este pasaje algo muy interesante en este versículo, que es que las úlceras eran malignas. Cuando estas úlceras llegaban a la humanidad, los marcaban. Pero además de ser malignas, tenían mal olor. Aunque no las pudieran ver, el efecto de estas se sentía por los que los rodeaban. Ayúdanos, Señor, a estar preparados. ¿Qué dice el verso 3? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Verso 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Aquí encontramos otra explicación. La segunda y la tercera copa de la ira, las dos produjeron el mismo efecto, que fue convertir el agua en sangre. El agua simboliza durante toda la palabra del Señor la vida, simboliza las nuevas oportunidades. El mar significa la profundidad. Pero acá encontramos que estos se convirtieron en sangre, y aclara en sangre como de muerto. Aunque la principal sangre que aparece mencionada en la Biblia es la sangre de Jesús, que nos vivifica, que nos perdona, que nos lava, que nos transforma, acá nos está diciendo que esta sangre era diferente. Era una sangre no extraordinaria, sino era una sangre corriente que hacía morir la vida. Una sangre que al estar fuera del cuerpo no tenía otra función que echarse a perder. Cuando el hombre se aleja de Dios, no tiene otra posibilidad que echarse a perder. Verso 5. Y el tercer ángel, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. El juicio de Dios es santo y estos son justos. En la introducción de la gracia, Jesús hace una mención que es muy importante: ni una tilde ni una jota de la ley pasarán. Lo que es malo sigue siendo malo. Y un Dios justo no puede permitirse ignorar el juicio a lo que está mal. No sería justo en sí mismo, Él no sería justo si dejara que todo lo malo sucediera sin su justa retribución.
Sigue el pasaje avanzando y dice el verso 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Este texto nos habla de dos cosas muy impresionantes. Primero, la justicia de Dios en defender a sus santos y a sus profetas. Hermano, hermana, nadie que se levante contra los ungidos de Dios, nadie que se levante contra los escogidos de Dios, quedará sin la recompensa que le corresponde. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Hermano, hermana, cada uno de los que ha dañado el cuerpo de Cristo, que ha atacado a los ministerios, no va a quedar impune. La impunidad no es una condición permitida por el Señor. Hay un juicio por el cual se medirán los actos de las personas. Y lo segundo que dice este pasaje, dice, pues lo merecen. Dios no es el que nos castiga, son nuestros mismos pecados, nuestro mal proceder, lo que produce que el castigo caiga sobre nosotros. Nada de lo que produce escapa a la voluntad de Dios, pero no todo es producido por el Señor. Muchas de estas cosas son producidas por nosotros mismos. Sigue el pasaje, verso número 7. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tercera repetición en el pasaje, hablando de que Dios necesita castigar el pecado para que se haga justicia. El resultado es parte del todo. La consecuencia del pecado es parte misma del pecado. No podemos vivir un pecado, no puede vivir una sociedad en pecado sin tener consecuencias. A veces cuando escucho a personas que dicen, bueno, vamos a orar para bendecir esto, para bendecir el otro, que no está de acuerdo conforme a la voluntad del Señor, yo me pregunto, ¿Dios puede bendecir algo que está mal? ¿Dios puede bendecir algo que no es de acuerdo a su voluntad? No, porque dejaría de ser justo. La justicia de Dios lo obliga a no poder bendecir el camino incorrecto. Versos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Mire este pasaje. Al principio de Apocalipsis escuchábamos que el sol se oscurecía. Luego de esto encontramos otra obra sobrenatural. El sol con un calor desmedido quemando a la gente. Solo Dios puede obrar. Esto no van a ser cataclismos naturales, van a ser desastres épicos producidos por la mano de Dios. Cuando hablábamos de las primeras trompetas y los primeros sellos, se hablaba de un tercio. Pero no sé si usted ve en este pasaje que no hay una cantidad determinada, sino que nos está hablando de la totalidad del mundo. La totalidad del mundo castigada por su conducta. Y lo que dice el pasaje, a diferencia de los primeros sellos, es que la gente, en lugar de dar gloria a Dios, blasfemaba contra Él. En lugar de reconocer que las cosas estaban sucediendo por las faltas del ser humano, lo único que hacía el hombre era intentar culpar a Dios de los resultados de sus actos. No se arrepintieron. Me hace pensar en las plagas del Éxodo, cuando dice que el corazón del faraón se endureció.
Qué cosa terrible, porque viendo el ser humano vez tras vez la gracia de Dios suelta a favor de la vida, insiste en el pecado, insiste en el mal, insiste en el mal camino. Ayúdanos, Señor, a como hijos tuyos ser diferentes, a abandonar el pecado cuando nos damos cuenta que ha entrado en nosotros y caminar la senda justa para estar preparados, limpios, sin mancha y sin arruga, para ser esa novia que ascenderá contigo al cielo. Los versos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La plaga fue derramada sobre el trono de la bestia. Esa aparente autoridad humana, esa aparente autoridad momentánea de la que se ufana cuando tienta a Jesús diciéndole todos los reinos de este mundo me han sido dados, llega a su final. El mal va a llegar a su final. Y qué tremendo que sea con la plaga de la oscuridad. El mundo se autoproclama luz. Dice ser el camino, dice ser la verdad, pero la única luz genuina es la de Cristo, porque cuando viene la oscuridad a la vida, el único camino que tiene respuestas concretas y ciertas para la vida es seguir a Jesús. La única respuesta cierta y concreta para la vida es seguir a Cristo. Dice en Éxodo, cuando se nos habla de las plagas de oscuridad, que nadie podía moverse de su lugar. El mar había muerto, los ríos habían muerto, las úlceras y el hedor afectaban a todo ser humano, y de repente la tiniebla palpable. Nadie se podía mover. No nos habla de cuánto tiempo duró, pero de repente un día, de repente 2, de repente 3, la oscuridad no se va, la oscuridad permanece, la oscuridad se hace más fuerte. Hermano, hermana, qué bueno que usted y yo hemos nacido a la luz de Cristo, que ya no vivimos más atados en esta oscuridad, sino que tenemos luz. ¿Cómo termina este pasaje? Nuevamente, blasfemia contra Dios, blasfemia contra el propio resultado de su mal, blasfemia contra lo que piensan que es responsabilidad de otro y no se dan cuenta que es responsabilidad de sí mismo, porque no se arrepintieron. ¿Qué dice el verso 12? El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. El río Éufrates separa el este del oeste. Y el hecho de que se haya secado solamente es una preparación para el gran final. Eso lo vamos a ver en algún capítulo más adelante. Pero ahora estamos viendo la preparación. Un gran río que se seca de la nada, se seca repentinamente, se seca por obra del dedo de Dios. Y esto prepara un camino para los reyes del oriente. Estos reyes que estaban simbolizados en las coronas, en los cuernos de la bestia. Estos reyes que querían venir contra Israel, que querían venir contra Jerusalén, porque ahí el Señor puso su nombre. Y hablamos que el nombre en la Biblia simboliza el carácter de las personas, el carácter de Dios, que ahora es enfrentado por el mundo. ¿Y qué es lo que se estaba preparando? Vamos al verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta
3 espíritus inmundos a manera de rana. ¡Qué tremendo! Todo ataque contra la iglesia, todo ataque contra el ministerio, todo ataque contra Dios tiene un origen demoníaco. Tiene un origen causado por las influencias del mal. Por eso la Biblia es tan clara: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y fuerzas en el mundo espiritual de maldad. Una del profeta, una del dragón, una de la bestia. Y en este lugar el dragón simboliza el diablo. ¿Y para qué nos estábamos preparando? Para algo final. Pero no se deje engañar, todo esto es parte del plan de Dios. Aún los planes más terribles del hombre están incluidos dentro del propósito de Dios. Dios usa estos planes terribles para cumplir lo que Él ha preparado. El verso 14 nos dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Las señales no son exclusivas de la iglesia. Muchas veces hay señales demoníacas, señales falsas. Yo recordaba esta divina que corría a Pablo diciéndole: siervo del Dios Altísimo. Y esto no era una revelación espiritual, era una revelación demoníaca de la que necesitaba ser libre. Hermano, hermana, no se deje engañar por las señales. La Biblia nos lo dice muy clarito: por sus frutos los conoceréis. No son los milagros, no son el poder, son los frutos lo que marca quién es cada uno. Vamos al verso siguiente, verso 15. Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Sabe? Muchas veces este ladrón llegó. Muchas veces afectó a la humanidad en distintas ocasiones. Fue un rapto, fue un juicio, fue una presencia. Pero la gente sigue sin darse cuenta que Él está viniendo. Por eso es que acá, una vez más, la esperanza: estén atentos para no ver su desnudez. La desnudez nos habla de la vergüenza. La vergüenza que le causa al ser humano no poder darse cuenta de que Dios está en los cielos y desde ahí gobierna todo. El verso 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Todos hemos escuchado la expresión Armagedón, pero muy pocos saben que Armagedón es un lugar que existe, la montaña de Gedón. Esta montaña es también llamada la montaña de la muerte. Alrededor de esta montaña han pasado grandes luchas durante la historia de la humanidad, todas ellas con finales sangrientos. En este mismo lugar va a haber un gran acontecimiento, que es la batalla de Armagedón, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quería centrarme en la expresión los reunió en el lugar. La omnipresencia de Dios en la Biblia está ligada a uno de sus nombres, Hanakon. Este nombre significa el lugar. Cuando Dios habla de que los va a reunir en el lugar, está hablando de que los va a reunir delante de Él. Dios está en todo lugar, pero muchas veces necesita llevarnos al lugar donde nos volvemos conscientes de su presencia. Siguiente versículo, el versículo 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Gloria a Dios.
En un momento esa ira se va a aplacar, pero todavía esta copa está en el aire. ¿Qué son los efectos que esta última copa produce? Vamos a leerlo. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz de vino del ardor de su ira. Aquí podemos ver Dios manifestado y su juicio con él. Un terremoto tan grande que nunca desde que la humanidad estuvo fue sentido. Un sacudón de Dios a la humanidad, a esos que todavía no habían reconocido, diciéndole: yo todavía estoy en el control. La tierra tembló, las ciudades se destruyeron, la gran ciudad es partida en 3. Dios está manifestándose de una forma de la cual nunca se había manifestado. ¿Y quién viene a memoria? Babilonia. Babilonia viene a memoria para tomar del cáliz de la ira, para que se haga responsable de sus acciones. Hermano, hermana, la falsa religión no es ignorada por Dios, está preparada para que sea cegada y sea destruida. Seguimos un poquito más. Verso 20, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Dios cambia el mundo, cambia la creación y junto con esto cambia la dispensación. Tuvimos el huerto del Edén, una dispensación, la conciencia, otra dispensación, el diluvio, otra dispensación, la esclavitud y luego de Egipto otra dispensación, Jesús y otra dispensación, el derramamiento del Espíritu Santo, otra dispensación. Los juicios finales terminan esta dispensación y comienza una nueva. Todavía no hemos hablado de ella, vamos a hablar más adelante, pero este es el final de la primera poderosa etapa de los juicios del Apocalipsis. Pero no termina acá, queda un versículo más. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Siguen respondiendo con blasfemia. No entendieron nada, no tienen penitencia, no se juzgan a sí mismos, no reconocen su error. Fueron castigados por ellos mismos. Dios tiene que hacer juicio. Pero ¿qué es lo que nos habla este capítulo para la iglesia de hoy en día? Hermano, hermana, muchas veces las cosas que nos salen mal, las cosas en las que sentimos que Dios nos va marcando, es porque Él quiere que nos arrepintamos. Son oportunidades para nuestra transformación, para que nuestra vida se eleve. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que cada cosa que está pasando es una advertencia tuya, es una llamada de atención. Y Apocalipsis nos revela a un Dios mandando señales poderosas. Y cuando nos estamos chocando contra puertas cerradas, tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿por dónde tengo que seguir caminando? No seamos vidas impenitentes. No seamos vidas que terminan reclamándole a Dios cosas que Él no nos quiere dar. Ayúdanos a estar atentos a tu voz para que no se nos vea la desnudez. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que le haya sido de bendición. Que Dios te bendiga. Hasta aquí llegamos con la transmisión
de hoy día viernes. Queremos decirle que estamos muy contentos de que nos haya acompañado. Los esperamos la próxima semana para seguir estudiando la palabra del Señor. Pero no se olvide, este fin de semana vamos a tener evangelismo. Así que traiga a las personas nuevas, a los necesitados. Dios tiene un mensaje para ellos. Que Dios te bendiga.